Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Escuchan bien? Buenas noches, sí, se escucha. Buenas noches. Bárbaro. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. ¿Se acuerdan que en la clase pasada terminamos de dar el teórico de la parte del tratamiento de variaciones cuando el factor era de carácter fijo? ¿Sí? Lo habíamos enfocado particularmente para la parte del factor trabajo, así que ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio para aplicar eso, ¿ok? Les estoy compartiendo la letra, la vamos a leer conjuntamente y luego vamos a hacer la solución. Hola, ¿ok? Vamos entonces con el caso que nos toca hoy, que es soldaduras. La letra les dice así. La empresa Soldadura se dedica a soldar partes para equipos de frío en zona franca y a esos efectos cuenta con una plantilla estable de aproximadamente 60 oficiales soldadores. Para el último ejercicio económico tenía un presupuesto asignado para su recurso trabajo de oficiales soldadores que es de comportamiento fijo de 4.800.000, para una capacidad presupuestada de 128.000 horas de trabajo de ese recurso y una producción prevista de 64.000 unidades. La capacidad práctica máxima del factor trabajo en esta categoría laboral es de 150.000 horas. El costo resultante para el recurso trabajo oficiales soldadores ascendió a 5.160.000 para una capacidad real de 123.900 horas y una producción de 59.000 unidades. ¿Ok? Y se pide determinar A. Capacidad ociosa anticipada para el factor trabajo oficiales soldadores y su costo. Entonces, vamos a empezar. Acá de compartir la letra. Y vamos a cambiar el pizarrón. Algo no quedó bien. No, ¿lo sacaste de compartir? Deme un minuto. Pásate de nuevo. Bueno, vamos entonces al CPIDA. Voy a acercar el pizarrón. Fíjate si la posición 1 quedó. No, no te lo está tomando. No. Ahí va. Vamos a ver si nos podemos manejar con eso. A ver. Primero que nada, vamos a ponernos en el pizarrón los datos que vamos a necesitar y que podemos extraer de la letra. ¿Tá? Para analizar bien primero que nada los datos que nos dan. ¿Ok? ¿Qué datos les parece que son relevantes del caso que vamos a analizar? Capacidad práctica máxima. Perfecto. Lo voy a poner abreviado, ¿tá? Capacidad práctica máxima, que nos dice que es En horas del factor, 150.000 horas. Esperen un poquito que tuvimos un problema técnico, se cortó todo acá. A ver. Decíamos, capacidad práctica máxima, teníamos 150.000 horas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué otro dato es relevante? La ¿Qué otro capacidad dato les parece presupuestada. relevante? Capacidad presupuestada. CP. ¿Sí? Capacidad presupuestada nos dice que se habían presupuestado 128.000 horas. ¿Ok? ¿Qué más? Capacidad real. Nos dice que tuvimos una capacidad real de
Perfecto, 123.900 horas. ¿Qué más? En términos monetarios, ¿qué datos tenemos? Costo real. Costo real. Costo real que nos dicen que fue 5.160.000. Bien, ¿qué más? Costo presupuestado. Costo presupuestado. ¿Qué cuánto nos dice que fue? 4.800.000. 4.800.000. Muy bien. ¿Qué más es relevante? La producción, muy bien. ¿Qué datos tenemos de producción? Producción presupuestada. Presupuestada. Que nos dice que es de 64.000 unidades. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos? La real, perfecto. Producción real. Que nos dice que son 59.000, ¿ok? Bien. Estos son todos los datos que son relevantes y que vamos a utilizar para desarrollar todos los CEPIDES, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que necesitamos en cada una de las instancias, ¿ok? Vamos al primero. El primer CEPIDE, el CEPIDE A, decíamos que nos pedía calcular la COA. ¿Sí? ¿Qué era la COA? La capacidad ociosa anticipada. Perfecto, capacidad ociosa anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Es parte de los factores fijos estructurales no utilizados en la producción. Perfecto. Es aquella parte de los factores fijos, como dice el compañero, que no son utilizadas en la producción y que tienen la característica que nosotros decidimos de antemano que no la vamos a utilizar. Por eso decimos que la COA es un resultado ex ante. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, yo lo decido de antemano que no lo voy a usar. ¿Cómo se definía matemáticamente la COA? Capacidad práctica máxima Capacidad práctica máxima menos capacidad presupuestada. menos capacidad presupuestada. ¿Ok? La capacidad práctica máxima era aquella capacidad que nosotros teníamos definida como la que lográbamos conseguir en condiciones, digamos, no teóricas, porque se acuerdan que las teóricas eran las que estaban en los manuales con todas las especificaciones, sino que adecuada un poco a la realidad de lo que realmente se podía llegar a obtener, ¿sí? Pero era una capacidad, digamos, tope del factor que estamos analizando. Y la capacidad presupuestada era aquella capacidad que nosotros decidíamos que íbamos a trabajar a ese nivel, ¿sí? Y se acuerdan que decíamos, es aquella que nosotros definimos como eficiente para nosotros, ¿ok? Es aquella que en realidad nosotros la definimos normalmente con un análisis de varios periodos, viendo el nivel en el cual la empresa trabaja con eficiencia y en condiciones normales, ¿ok? Entonces, esta es la brecha que nosotros decimos que no voy a usar, es decir, lo máximo que podría hacer contra lo que defino que voy a hacer. Este es el resultado ex ante, que es lo que conforma la COA. ¿Ok? Entonces, nuestra capacidad práctica máxima en este caso son 150.000 horas. ¿Ok? Nuestra capacidad presupuestada son 128.000 horas. Por lo tanto, nuestra COA, en términos físicos, son 22.000 horas. Es decir, que de antemano yo sé que hay 22.000 horas que no vamos a utilizar del recurso. ¿Ok? ¿Sí? Sí lo estoy pagando, pero no lo uso. ¿Sí? Costo de la COA. ¿Cómo se definía?
¿Costo de la COA? Y en la COA por el precio eficiente. COA por precio eficiente. Por el precio eficiente. Muy bien, perfecto, Pablo. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el precio eficiente? Porque la COA ya la tengo. ¿Cómo se calculaba el precio eficiente? ¿Qué de todos estos datos vamos a usar? Necesito que me quede expresado en términos de pesos, ¿no? O sea que parte de mi factor de pesos va a tener que entrar. Entonces, ¿qué les parece que usamos? ¿El presupuestado o el real? Presupuestado. El presupuestado, porque estamos hablando de precio eficiente, o sea que tiene que tomar las condiciones de eficiencia, ¿ok? Entonces, tomamos nuestro presupuesto de costos, o sea, el costo presupuestado, que son 4.800.000. Y lo voy a dividir entre ¿qué? Necesitamos saber, la COA quedó expresada en horas, por lo tanto necesito saber pesos por hora, es decir, cuánto vale cada una de esas horas en términos eficientes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi divisor acá? La capacidad práctica máxima. Perfecto, nuestra capacidad práctica máxima. Que nuestra capacidad práctica máxima en este caso son 150.000 horas, ¿ok? ¿Por qué tomamos la capacidad práctica máxima y no la capacidad presupuestada? ¿Qué les parece? Porque se acuerdan que podíamos tomar cualquiera de las dos. Puedo tomar o la capacidad práctica máxima o la capacidad presupuestada. Ambos me daban un precio eficiente, pero en condiciones distintas. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tenés a disposición de la COA y en el otro no. Muy bien, exactamente. Cuando nosotros exponemos COA, como es este caso que me está pidiendo calcularla, ¿sí? El precio eficiente se calcula sobre la capacidad práctica máxima. ¿Tá? Cuando yo no expongo la COA, ¿sí? Por lo tanto no la voy a calcular, nosotros vamos a trabajar con un precio eficiente que se va a distribuir entre la capacidad presupuestada. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Bien la diferencia entre uno y otro? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? ¿De cuándo usas uno u otro? Usás el de la capacidad práctica máxima cuando expones COA. ¿Tá? Y usás capacidad presupuestada cuando no expones COA. ¿Sí? Exponer o no exponer COA es decisión de la empresa. ¿Sí? O sea que ustedes van a tener que ver qué es lo que quiere hacer la empresa para ver qué precio eficiente calcula. ¿Ok? En este caso, la letra no dice nada, pero como el CESPIDE parte en el primer punto de que calculemos la COA, quiere decir que está exponiendo la COA. Si no, no la calcularíamos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. Precio eficiente. ¿Ok? Y el precio eficiente es el presupuesto sobre, en este caso, capacidad práctica máxima. ¿Está? Si estuviéramos trabajando sin exposición de COA, sería sobre capacidad presupuestada. ¿Está? ¿Bien hasta acá? Este nos queda 2 pesos, ¿eh? No, a ver. Este nos queda 32. Estos son pesos por hora. ¿Ok? ¿Sí? Así que tenemos la COA y tenemos el precio eficiente. Entonces, de acá vamos a sacar el costo de la COA, va a ser nuestros 22.000 horas por el precio de 32 pesos por hora. ¿Tá? Y entonces nos va a quedar una COA de 704.000 pesos. El costo de la COA, esa capacidad que nosotros decimos de antemano que no vamos a utilizar, tiene un costo de 704.000. ¿Ok? Esto es lo que directamente iría al costo de estructura. ¿Sí? ¿Qué? El costo de la COA es COA multiplicado por el precio eficiente. ¿Tá? Costo de la COA es COA por precio eficiente. ¿Vieron lo que calculamos acá?
es el precio eficiente, ¿sí? Que lo llevamos para acá. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda acá? ¿Te animás a bajarme un poquito la letra? A ver qué pide en el B. Vamos al CEPI de B. Dice, la cuota parte del presupuesto del factor trabajo de oficiales soldadores que corresponde al proceso productivo. Es decir, del total de lo presupuestado, lo que llega realmente al proceso productivo. ¿Sí? Es decir, yo presupuesté 4.800.000, de los cuales ya sé que hay 704 que no voy a utilizar. O sea que no van a ir al proceso productivo. ¿Se entiende? Ese es el costo que nos está pidiendo calcular en el punto B. ¿Sí? Sería el costo a producción. Costo presupuestado a producción. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esto va a ser el presupuesto menos el costo de la COA. ¿Sí? En nuestro caso, nuestro presupuesto son 4.800.000 y el costo de la COA fue lo que acabamos de calcular, así que con este valor nos venimos para acá, 704.000. Entonces al proceso productivo van a llegar 4.096.000. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, a ver. Punto C. Dice, componente físico y monetario presupuestado para el factor trabajo de oficiales soldadores. Componente físico. ¿Qué les parece que me está pidiendo? ¿En qué unidades estamos midiendo este recurso? En horas. Entonces, ¿qué me puede estar pidiendo en componente físico? ¿La cantidad de qué? De horas que necesitamos para hacer cada unidad de producción. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podemos sacar este dato? ¿Cómo lo sacamos? ¿Lo qué? Especificación técnica. A ver, ¿cómo aplicaríamos especificación técnica acá? ¿Qué te parece? Sí. A ver. La COA, pero no entiendo para qué la COA en la producción presupuestada. Necesitamos saber la cantidad de horas por unidad de producción, ¿se entiende? A eso tenemos que llegar. En condiciones de eficiencia, ¿no? Porque está hablando del componente físico y monetario presupuestados del factor, o sea, son eficientes. ¿Lo qué? Ya lo hicimos eso. Pero si a la presupuestada, lo que tengo presupuestado es esto. Y le saqué la COA. Pero esto está expresado ¿en qué? En pesos. Esos son pesos. Yo necesito horas. Quiero saber cuántas horas necesito por cada unidad de producción. Capacidad presupuestada sobre producción presupuestada. Bien, me gustó. Y acá la compañía dijo exactamente lo mismo. ¿Está? O sea, nosotros tenemos que ir a lo que tenemos como eficiente. ¿Qué tenemos eficiente? El presupuesto. ¿Está? Y necesitamos saber el presupuesto de horas. ¿Cuántas horas se presupuestaron? Fíjense, las horas presupuestadas fueron 128.000 horas. ¿Sí? Y tenemos de referencia ¿qué? La producción presupuestada. Entonces lo que necesitamos hacer para sacar el componente físico, que lo que queremos saber es cuántas horas lleva por cada unidad de producción, va a ser el presupuesto
expresado en unidades físicas, ¿sí? Dividido la producción presupuestada. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso tenemos 128.000 horas para una producción presupuestada de 64.000 unidades. Esto nos queda entonces que necesitamos 2 horas por UP. ¿Ok? ¿Se entiende? Y ahora sí, componente monetario. Que este les va a resultar más fácil porque ya estaban hasta diciéndolo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Ahora necesito saber cuál es el precio que pago por cada hora. Y por allá el compañero ya esto lo había anticipado. ¿Sí? ¿Qué nos había dicho? ¿Cómo calculamos acá? Vamos a tener que tomar lo que llega al proceso productivo y lo vamos a dividir entre ¿qué? No, porque necesito por hora. Si divido entre la producción me va a dar ya el costo total. ¿Se entiende? Necesito el valor por hora. 32 es un precio eficiente que calculamos antes de calcular la COA. Y ahora vamos a ver que nos debería dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero a ver, antes de llegar a ese valor, ¿cómo calculo acá? Componente monetario. El compañero nos dio el primero. Dijo, yo tomaría el costo que llega a producción, ¿sí? En términos de eficiencia, que es el costo presupuestado a producción. 4.096.000. Sobre la capacidad presupuestada. Perfecto, brillante. Y lo vamos a dividir sobre la capacidad presupuestada porque es la que se supone que voy a utilizar en el proceso productivo, ¿ok? Que son entonces las 128.000 horas. Muy bien. ¿Y esto cuánto nos da? $32 por hora. ¿Ok? Esto es más bien a modo de verificación, ¿no? Porque en realidad sabemos que nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Porque el valor por hora se distribuye entre el total de las horas que uso. ¿Sí? Entonces, una parte ya quedó en la COA, la otra parte va al presupuesto. O sea que el precio eficiente tiene que ser el mismo. ¿Sí? Podríamos haberlo calculado o no, pero a mí sí me interesaba calcularlo para que ustedes lo vean. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? A ver. Lo de las horas. ¿Qué parte de las horas? ¿Esta de acá, el componente físico, o las horas esta de acá? ¿La de qué? María Eugenia, ¿las horas que calculamos para el componente físico o las horas que utilizamos para determinar el componente monetario? El primero, componente físico. Ahí va. En el componente físico lo que tenemos que determinar es la cantidad de horas que necesitamos para hacer una unidad de producción. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que se presupuestaron 128.000 horas. ¿Sí? Y la referencia, sabemos que esas 128.000 horas son en términos de eficiencia. ¿Ok? Entonces sé que para hacer la producción que presupuesté realizar, ¿sí? Voy a utilizar 128.000 horas. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántas horas son por cada unidad de producción, las voy a dividir entre el total de las unidades de producción. ¿Ok? Es bien una regla de 3. ¿Sí? Es decir, yo digo, bueno, a ver, si yo presupuesto 28.000 horas para 64.000 unidades de producción y ahora quiero saber cuánto me lleva una unidad de producción, hago regla de 3. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Es regla de 3. ¿Sí? María Eugenia, ¿quedó claro? Perfecto, es regla de 3, sí. Ok. Yo te pediría que lo expliques de vuelta, te pido disculpas, pero justo se me desconectó. La parte C. ¿Esta parte, Pablo, o la parte de los pesos? La parte del componente físico y el componente monetario. Ok. Componente físico es esto de acá. ¿Está? 128.000 horas para 64.000 UP
Entonces, ¿cuánto es una UP? ¿Sí? ¿Cuántas horas necesito para hacer cada UP? Estamos trabajando siempre en términos presupuestados porque es la condición de eficiencia. ¿Bien? Este Bien. es entonces nuestro componente físico. ¿Se entendió? Sí. Nos vamos, Sí, al, sí. componente monetario. El componente físico, ¿se acuerdan que decíamos? Componente físico y componente monetario tienen que estar expresados siempre en la misma unidad. El componente físico está referenciado a las horas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con el componente monetario es saber o determinar cuál es el precio eficiente por hora. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue tomar lo que llega de presupuesto a producción, que está en términos eficientes, que era lo que calculamos en el punto B, que son estos 4.096.000, y lo dividimos entre la capacidad presupuestada, ¿tá? Que son las horas que nosotros presupuestamos para esta plata. ¿Sí? Y nos vuelve a dar los 32 pesos de precio eficiente que teníamos ya calculado en el punto A. ¿Sí? Y yo les comentaba que lo estamos determinando así simplemente para verificar que hicimos todo bien. ¿Tá? Lo único que estamos verificando es que realmente los números en términos monetarios están quedando correctamente. ¿Tá? Sabemos siempre que si hicimos todo bien, el precio eficiente antes y después de haber sacado la COA tiene que ser el mismo. ¿Ok? Sí, bien. Bien. Vamos al punto D. Dice. Estábamos en el D. No, estábamos en el D, vamos ahora. D. Lo pongo acá, porque igual los datos los tengo acá. El punto D les dice, costo eficiente del factor trabajos oficiales soldadores para la unidad de producción. Entonces, costo eficiente por UP, componente físico por componente monetario. ¿Ok? Componente físico por componente monetario. Entonces, calculamos recién, componente físico nos dio 2 y el componente monetario nos dio 32. Por lo tanto, el costo eficiente por unidad de producción va a ser 64. Estos son pesos, ¿ok? Eran 2 horas y eran 32 pesos por hora. ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? El E dice, variación precio total para el factor de trabajo de oficiales soldadores y variaciones correspondientes a la capacidad ociosa anticipada. ¿Cómo calculo la variación precio total? ¿Qué les parece? Cargos reales menos cargos presupuestados. Perfecto. Cargos reales que los tenemos acá, 5.160.000, menos nuestros cargos presupuestados que son 4.800.000, ¿sí? Así que son 5.160.000 menos 4.800.000. Es decir, es la diferencia en términos monetarios de lo que pagué. ¿Ok? Esta variación nos queda 360.000 pesos. ¿Sí? O sea que el desvío con relación a lo que habíamos presupuestado es de 360.000 pesos. ¿Qué pagué más? ¿Sí? Después nos pide variación correspondiente a la COA. Lo que vamos a hacer para determinar la variación precio de la COA es determinar la variación precio primero. ¿Tá? Entonces, variación precio. ¿Eso sería sobre la capacidad práctica máxima? ¿Es eso qué, perdona? Que la variación precio de la COA sería lo mismo, pero sobre la capacidad práctica máxima. No le entiendo nada. Sí, vamos a calcularlo sobre la capacidad práctica máxima, exacto. Entonces, variación precio unitaria sería, ¿no? O por hora. Por hora. Variación precio por hora
sería la variación precio total dividido, como decía el compañero, la capacidad práctica máxima, ¿sí? Que en nuestro caso son 150.000 horas. ¿Ok? Y entonces nos queda una variación precio unitaria de 2,4 pesos por hora. ¿Sí? Y con este dato vamos a hallar la variación COA. La variación precio de la COA es la COA en términos físicos, ¿sí? Multiplicado por la variación precio. En nuestro caso por hora. Entonces nos van a quedar, nuestra COA, ¿cuánto era? 22.000 horas. ¿Sí? Y la variación precio por hora la acabamos de calcular, que nos da 2,4. Por lo tanto, la variación precio-COA es de 52.800 pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puede repetir el final, profesora? Sí, claro. La variación precio, desde la parte de la variación precio-COA o antes. No, desde ahí, perfecto. Bueno, la variación precio-COA va a ser la COA en términos físicos por la variación precio por hora, ¿sí? O por unidad, como lo llamamos nosotros, ¿no? Por unidad de, digamos, del factor. En nuestro caso la COA son 22.000 horas y la variación precio por hora nos había quedado en 2,4. Entonces nos queda una variación precio-COA de 52.800. ¿Ok? Es decir, a ver, si yo les pido, calculen cuánto es el costo real de la COA, ¿ustedes qué me van a responder? Chan, nada. Yo iría por el costo COA más la variación del precio de la COA. Perfecto, muy bien. Exacto, Maximiliano, está perfecto. Maximiliano dice, yo lo que haría sería tomar el costo de la COA y le sumaría la variación precio-COA. O sea que el costo real de la COA, ¿cuánto fue? 704 más 52.800. ¿Se entiende? Ese es el costo real de nuestra COA. ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo siguieron? No. A ver. Si yo quiero calcular, o vamos un paso para atrás. A ver. Yo cuando calculé el costo de la COA, ¿sí? Les dije, mi costo de COA son 704.000 pesos. ¿Ah? Ese valor es en términos de eficiencia. Es decir, el costo de la COA en términos eficientes son 704.000 pesos. Ahora, ese valor es ex ante. Ahora que yo ya hice la producción, ¿sí? Y tengo todos los valores, en un valor ex post, si yo quiero ajustar ese valor de la COA, del costo de la COA, y lo quiero llevar a términos reales, ¿sí? O sea, me estoy yendo al ex post, ¿cómo me quedaría? Eso es lo que les estoy preguntando. Y entonces a la conclusión que llegamos recién es que el valor de la COA en términos reales, ya no presupuestados como lo teníamos acá, ¿sí? Son los 704 más la variación precio de la COA, los 52.800 que tenemos acá. ¿Me expliqué? Exactamente, exactamente. Es la cuota parte de la variación total del precio que se quedó en la COA porque son horas que no usamos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿En casa se entendió el concepto? Sí, sí. No, están pidiendo los resultados del final. Estos de acá les dice, variación precio total son 5.160.000 menos 4.800.000 les da 360.000. La variación precio por hora
son 360.000 dividido 150.000 horas, que les da 2,4 pesos por hora. Y la variación precio de la COA es la COA, que son 22.000 horas, por la variación que calculamos recién, que es 2,4, y nos quedan 52.800 pesos. ¿Ok? Seguimos. Costo real del factor trabajo soldadores en producción. Una ¿Nos duda que vamos? me quedó del anterior. Sí, Entonces el costo real de la COA sería los 52.800 más la COA. exactamente, sí. Ah, El costo real de la COA son los 704 más los 52.800. Y ahora lo vamos a precisar. ¿Ok? Voy a usar este pixel del pizarrón. No, borro acá. Estamos en el CPIDE. Ok. El CPIDE les dice. No, el CPIDE era este, perdón. El CPIDE era este, así que este es el F. El CPIDE F les pide costo real a producción. O sea, nosotros habíamos calculado el costo presupuestado a producción. ¿Ok? Y ahora me pide el costo real a producción. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo lo calcularíamos? Costo resultante menos costo real de la COA. Perfecto. Costo resultante menos costo real de COA. Costo resultante, ¿cuánto tenemos? 5.160.000. 5.160.000. Muy bien. ¿Y el costo real de la COA? ¿Qué es? Y lo que calculamos recién, ¿no? El costo de la Perfecto. COA y la variación Los precio. 704.000 del costo de COA original, en realidad, más los 52.800. O sea que el costo real de la COA nos queda 756.800. ¿Sí? Y entonces el costo que va a producción son 4.403.200. ¿Se entiende? ¿Lo siguieron hasta acá? Esto, si somos ordenados, es muy mecánico. Van a ver que son todos los casos, siempre son iguales, es bien mecánico, hay que ser ordenado nada más. ¿Hasta acá van bien? ¿Lo entendieron todo? ¿En casa también van bien? Sí, sí, por ahora. Bárbaro. Nos vamos al G. El G nos pide desvío global a producción. ¿Cómo habíamos definido el desvío global? ¿Cómo se calculaba? costo real de producción Costo real a producción, ¿sí? menos costo eficiente. Menos costo eficiente. Perfecto. Muy bien. Entonces, el primero, costo real a la producción, es el que acabamos de calcular. ¿Ok? Son los 4.403.200. ¿Sí?
lo que nos falta calcular es el costo eficiente. ¿Sí? Vamos a calcular costo eficiente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de costos eficientes decíamos, siempre en costos eficientes tenemos un componente que es real y un componente que es eficiente? ¿Va? Entonces, ¿cómo les parece que calculamos el costo eficiente? ¿Qué les parece? Usando más que el precio eficiente. Vamos un poquito más. Porque el precio eficiente me daría solamente el valor hora. ¿Vos te referís al valor hora o te referís a el costo de la unidad en términos eficientes? ¿No sería el costo eficiente por cantidad real? Ahí va. Necesitamos el costo eficiente. Porque tenemos un componente físico y un componente monetario para saber cuál es el costo por unidad. ¿Está? Entonces, vamos a precisar. Por un lado, este es el costo eficiente de producción, ¿no? Entonces, es el costo eficiente por unidad y lo vamos a multiplicar por la producción real. ¿Está? Entonces, acá tenemos, este es el componente eficiente y este es el componente real. ¿Ok? Siempre cuando hablamos de costos eficientes hay un componente real y un componente eficiente para las variaciones. ¿Está? El costo eficiente por unidad, ¿cuánto nos había dado? 64. 64, muy bien. ¿Y cuál es la producción real? 59.000. 59.000 unidades, perfecto. Por lo tanto, el costo eficiente de la producción van a ser 3.776.000. ¿Ok? ¿Sí? Y con este valor me voy a venir para acá. Así que tengo 3.776.000. Y el primer componente, el costo real de la producción, lo tengo acá. Así que con este vengo para acá. 4.403.200 es el costo real de la producción, que ya lo habíamos hallado, menos el costo eficiente que lo acabamos de calcular. Entonces el desvío global nos da 627.200. ¿Ah? Es decir, que gasté 627.200 pesos más de lo que tendría que haber gastado. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Cómo sé si con o sin COA? Sí, ya lo comentamos. Lo que decíamos es siempre dato de letra. En este caso en particular, la letra como tal no dice nada. Pero como el primer se pide calcular la COA, sabemos que tenemos que poner COA. Si no, no la calcula. ¿Se entiende? Exacto. Este es desvío global de producción, este es costo eficiente de producción, que fue lo que calculamos acá, y vino para acá. Sí, es de producción. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Nos vamos al H. El H nos dice variación presupuesto, variación capacidad y variación eficiencia para el factor trabajo oficial de soldadores. A ver, ¿se acuerdan que decíamos? Los factores de carácter variables explican sus variaciones, es decir, los desvíos global, se explican a través de dos variaciones, que son la variación precio y la variación eficiencia. Pero en el caso de aquellos recursos que tienen carácter fijo, la variación, es decir, el desvío global, se explica a través de tres variaciones. La variación presupuesto, la variación eficiencia y la variación capacidad. ¿Ok? ¿Sí? O sea, eso es lo que primero tenemos que ver cuando estamos frente al factor. Analizar qué tipo de comportamiento tiene el factor, porque sabemos que de eso va a depender el análisis que hagamos de variaciones. ¿Sí?
Entonces, variación presupuesto. ¿Cómo le habíamos definido la variación presupuesto? Cargos reales menos cargos presupuestados. Costo real a producción menos, ¿qué cosa dijimos? ¿Cargos qué? Presupuestados a producción también, ¿ok? ¿Sí? Entonces, a ver ustedes, ya está todo calculado, ¿sí? Ya está todo calculado, lo que tenemos que hacer es sustituir datos. Costo real de producción, ¿cuánto nos quedó? Perfecto, viene bien. 4.403.200. ¿Y el costo presupuestado de producción? Yo no lo tengo acá en el pizarrón. Fíjense en ustedes, porque acá yo ya lo borré. Fue una de las primeras cosas que calculamos. Perfecto, bien de bien. 4.096.000. Entonces, la variación presupuesto nos queda 307.200. ¿Sí? ¿Encontraron de dónde sacamos todos los datos? Estamos comparando en términos monetarios lo que pasó con el presupuesto, es decir, cómo pagué en términos monetarios. ¿Ok? Esto vendría a ser como la variación precio, es equiparable a la variación precio de los variables. ¿Sí? Nos vamos ahora a la variación capacidad. Ahora lo que vamos a analizar es cómo usamos los recursos. ¿Sí? Entonces, variación capacidad. ¿Cómo se definía? Capacidad Capacidad presupuestada. presupuestada menos capacidad real por el precio eficiente. Muy bien. Entonces, la interna que tenemos acá se expresa siempre en unidades de uso del factor. Es decir, nosotros estamos evaluando el factor trabajo en términos de horas. Y el precio está expresado en horas. Ojo con eso. Acuérdense que el precio y las capacidades tienen que estar en las mismas unidades. Si yo expresé la capacidad en minutos, mi precio tiene que estar en minutos. Si yo expresé mi capacidad en horas, mi precio tiene que estar en horas. ¿Está? Yo sé que es lógico, pero acuérdense de esto porque después en las pruebas hacen cualquier cosa. Esto les queda en minutos y esto les queda en horas y después marchamos. ¿Está? Así que acuérdense que la interna de las capacidades es igual unidad de medida que el precio eficiente. ¿Ok? Entonces, capacidad presupuestada. ¿Cuánto teníamos presupuestado? 128. ¿Y cuánto utilizamos en realidad? Perfecto, 123.900. ¿Y cuál era nuestro precio eficiente? 32. Muy bien. Entonces, este resultado nos da la variación capacidad, nos queda 131.200. ¿Sí? La interna de esto es lo que nosotros llamamos la capacidad ociosa operativa. ¿Sí? Y que nos dio 4.100. ¿Qué quieren decir estos 4.100? Fíjense, yo presupuesté 128 y terminé usando 123.900. ¿Qué quiere decir? Que terminé usando menos de la capacidad que había dicho que iba a usar. ¿Se entiende? O sea que esto lo que me muestra es el uso del factor. ¿Está? Si usé o no la capacidad que había marcado que iba a utilizar. Esta es la capacidad ociosa operativa
Y ahora vamos a la capacidad, vamos a la variación eficiencia, que lo que va a analizar es, bueno, usé menos, pero lo que quiero saber ahora es cómo lo usé. Y eso me lo va a dar la variación eficiencia. ¿Ok? Variación eficiencia. ¿Cómo la habíamos definido? Capacidad real menos capacidad eficiente por el precio eficiente. Muy bien. Capacidad real la tengo, es dato de letra. Capacidad eficiente no lo tengo y lo tengo que calcular. ¿Está? Entonces, vengo para acá porque no me queda más espacio ahí. Capacidad eficiente. De nuevo, cuando hablo de capacidad eficiente tengo un componente real y un componente eficiente. ¿Sí? ¿Qué les parece que es mi componente eficiente? Acuérdense que acá estoy expresando en horas, ¿no? O sea que mi capacidad eficiente, ¿qué debería ser conceptualmente? Horas. Horas. Y debería ser, como decía la compañera, la cantidad de horas que deberíamos haber utilizado si hubiéramos sido eficientes para la producción real. Ese es el verso de la capacidad eficiente. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, yo necesito saber cuántas horas hubiera utilizado si hubiera sido eficiente en hacer la producción que realmente hice. ¿Ok? Entonces, mi capacidad eficiente va a tener un componente que es eficiente, que es mi componente físico eficiente. Y lo voy a multiplicar por mi producción real. ¿Ok? Esto me va a dar la cantidad de horas por unidad en términos de eficiencia y lo voy a multiplicar por la producción que realmente hice para saber cuántas horas debería haber utilizado para la producción que hice si hubiera sido eficiente. ¿Ok? ¿Entendió? ¿No? Vamos de nuevo. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Llegamos a entender que lo que vamos a calcular es la capacidad eficiente? Sí. ¿Cómo lo calculamos? Conceptualmente lo que quiero es saber la cantidad de horas que hubiera utilizado si hubiera sido eficiente. ¿Para hacer qué? Para hacer la producción que hice. ¿Ok? Lo que hice es mi producción real en términos físicos, que fueron 59.000 unidades. ¿Ok? Hicimos 59.000 unidades. ¿Y cuántas horas llevaba a hacer cada unidad si hubiera sido eficiente? ¿Cuánto habíamos calculado que llevaban en términos de eficiencia? 2. 2 horas. Ese es mi componente físico eficiente. ¿Está? 2 horas por unidad. Por lo tanto, mi capacidad eficiente deberían haber sido 118.000 horas para la producción que hice. Es decir, si yo hubiera sido eficiente en hacer las 59.000 unidades, tendría que haber utilizado 118.000 horas. Entonces, así, a simple vista nomás, ¿no? Yo en el primero dije, ya de por sí usé menos capacidad de la que tendría que haber usado. Pero además, ¿cómo la usé? Fíjense en cómo la usé. ¿La usé bien o la usé mal? Mal. ¿Por qué? Porque usé más horas de las que tendría que haber utilizado si hubiera sido eficiente. ¿Qué es lo que calcula la variación eficiencia? Es la interna esta. La capacidad real decía que utilizó 123.900 horas y la capacidad eficiente, o sea, si hubiéramos sido eficientes con la producción que hicimos, tendría que haber utilizado 118.000 horas. ¿Ok? O sea que la variación eficiencia nuevamente va a representar una pérdida, ¿no? O sea, no fui eficiente en el uso. Usé menos y lo usé mal. Estoy en el horno. ¿Está? Precio eficiente, de nuevo 32. O sea que esta nos queda
188.800. ¿Ok? Discúlpame, ¿me explicás otra vez el componente? Pablo, para un poquito que tengo una duda también acá en clase. Espera un poquito, dame un claro. minuto. Sí, pregúntame. A ver, la capacidad, la compañera nos está preguntando que no entiende que use más que qué. ¿Tá? Entonces yo lo que le vamos a explicar ahora es, la capacidad real, lo que se usó realmente, fueron 123.900 horas. ¿Tá? Lo que tendrías que haber utilizado son 118, si hubiera sido eficiente. O sea que usaste 5.900 horas de más para hacer la producción, la misma producción. ¿Se entiende? Esta nos da acá 5.900 horas. ¿Sí? ¿Se entendió? No es que hubiera dado bien. Usaste menos de lo que previste que ibas a usar. O sea, usaste ineficientemente tu capacidad, no la usaste a tope, porque ni siquiera estábamos hablando de que la usaras a la capacidad práctica máxima. Ya te había fijado un nivel de actividad por debajo de esa. Y ni siquiera trabajaste hasta ese nivel de capacidad. O sea que trabajaste por debajo de lo que habías proyectado. Y encima lo que usaste, lo usaste mal. O sea, en el horno total. Traducido, ¿ok? ¿Los cuales, perdona? Esto es el costo de la capacidad que no usaste. Es la capacidad operativa. Es decir, de antemano vos dijiste que no ibas a usar los 704.000, ¿te acordás? De la capacidad anticipada. Y ex post llegaste a la conclusión de que en realidad hay 131.200 que tampoco usaste. Esa es tu capacidad ociosa operativa. ¿Ok? Es capacidad que no usás. La primera la decidís, la segunda se da como consecuencia del proceso productivo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pablo, ibas a preguntarnos algo. Sí, quería que me expliques nuevamente el cálculo de la capacidad eficiente. Entiendo lo de la producción real en unidades, pero no el componente físico. El componente físico, ¿te acordás que ya lo habíamos calculado? Cuando calculamos el costo eficiente de la unidad de producción, dijimos, costo eficiente es componente físico eficiente por precio eficiente. ¿Te acordás? Y lo calculamos en uno de los se pide, lo calculamos en el D, 3. calculamos el costo eficiente, y en el C habíamos calculado componente físico y componente monetario. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando de determinar es la cantidad, en la capacidad eficiente determinamos la cantidad de horas que hubiéramos utilizado si hubiéramos sido eficientes para la producción que hicimos. Entonces, si entendés que la producción real son las unidades que hicieron, lo que tenés que saber o poder calcular es la cantidad de horas que te llevaría a hacer esa producción si hubiera sido eficiente. Por eso lo estamos multiplicando por el componente físico eficiente. Porque el componente físico eficiente es la relación de eficiencia. Esto en realidad, vamos a ponerlo así, es la relación de eficiencia. ¿Está? ¿Ok? ¿Se entendió, Pablo? Sí, ahora sí. Bien. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Qué números hay para calcular la capacidad eficiente? Capacidad eficiente es componente físico eficiente por producción real. 2 horas por unidad por 59.000 unidades. Lo que nos da 118.000 horas. ¿Ok? Bien. GH, que nos... antes de seguir. Siempre verificamos, después de que hicimos las 3 variaciones, verificamos que, lo que dijimos al principio, nuestro desvío global, estos 627.200, se explican por la suma de las 3 variaciones. Los 307.200 más los 131.200 más los 188.800, la suma de estas 3 tiene que dar los 627.200. ¿Ok? Así que esto de acá tiene que ser
627.200. La suma de este, más este, más este. Tiene que dar este. Siempre lo verifican. Así como en las de carácter variable, verifican que la suma de la variación capacidad y de la variación eficiencia les den el desvío global, acá verificamos que el desvío global se explique por la variación presupuesto, la variación capacidad y la variación eficiencia. ¿Ok? ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Sí. Exacto. La compañera me dice, si me piden el costo de la CO, me están pidiendo la variación capacidad. Y sí, es así. Exactamente. Nos están pidiendo la variación capacidad. ¿Ok? Nos queda el último se pide, que es la capacidad ociosa total. La COT. ¿Cómo se definía la COT? Era la COA más la capacidad ociosa operativa. Que tenemos Teníamos los dos dos. formas de definirla. Una es la que plantea Pablo, capacidad ociosa anticipada más capacidad ociosa operativa. Y ¿Ok? después la práctica Y en máxima. nuestro caso, ¿cómo la real. expresamos? ¿La COA cuánto era? 22.000. 22.000. Muy bien. ¿Y la CO? Y 4.100, ¿no? Fue la que vimos. 4.100. Perfecto. O sea, que la COT, ¿cuánto nos queda? 26.100. ¿Ok? Me perdí con el 4100. ¿De dónde qué? sale? El 4100. Es la CO, que lo que Ya hablamos lo acá, vemos. la interna de la variación capacidad. Está, de ¿Ok? la variación. Listo. Gracias. Horas. Sí. Siempre la COA y la COT se expresan en horas, porque representa la capacidad que no utilizamos. ¿Sí? Y la capacidad, en este caso, está expresada en horas. ¿Sí? En este caso son horas mano de obra. Cuando veamos los bienes de consumo diferido, vamos a ver que normalmente son horas máquina, pero siempre son las unidades en las cuales expresamos la medida del factor. ¿Ah? ¿Y cuál es la otra forma de calcular la COT? Santiago, tú ya habías hablado de esto. ¿Cuál era la otra forma? ¿Ya estás esperando Santiago? La práctica máxima menos la real. Muy bien, capacidad práctica máxima menos la capacidad real. Y acá la compañera también ya nos había dicho la fórmula. ¿Ok? Capacidad práctica máxima, ¿cuánto era? $150.000 horas. Menos capacidad real. ¿Cuánto se usó realmente? 123.900. Muy bien. Entonces la variación, 26.100. ¿Ok? Esto es la COT. No nos pide la letra, pero si me pidiera costo de la COT, ¿cómo sería? No lo pide la letra, ojo. No se queden con la idea de que si les piden COT tienen que calcular el costo. COT es hasta acá, en horas. Yo les agrego, si tenemos que calcular el costo de la COT, ¿qué hacemos? ¿Lo multiplicás por el precio eficiente? Perfecto, COT por precio eficiente. ¿Sí? Que no tengo número. Sería, la COT sería 26.100 y el precio eficiente era 32. No sé cuánto da, pero... ¿Ah? Ahí les queda. Por las dudas de que les pidan el costo de la COT. ¿Cuánto? No, tiene que ser más. Tiene que ser más porque ya daba 835.200. la COA solo en peso daba 704, así que no tiene que ser más. ¿Cuánto le dio? 835.200.
835, 200. Sí. Bárbaro, buenísimo, gracias. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, terminamos factor trabajo, aunque ustedes no lo crean. Ahora vamos a dar bienes de consumo diferido. No. No podemos. La compañera está preguntando si vamos a dar una revisión la semana que viene. Nos faltan todavía 2 temas. ¿Tá? Así que capaz que el viernes da el tiempo para hacer algo, pero tenemos 2 temas todavía. El viernes terminamos bienes de consumo diferido y la otra clase tenemos asignación de costos. Capaz que el viernes se puede hacer algo. ¿Tá? El otro. Vamos a seguir con bienes de consumo diferido. ¿Tá? Y el miércoles de la otra deberíamos dar asignación de costos. ¿Tá? Bueno, les voy a compartir un poco el teórico de lo que vamos a dar. Voy a dar muy por arriba lo que es el teórico de bienes de consumo diferido, porque la parte, digamos, de lo que es el cálculo de variaciones es igual que esto. ¿Tá? O sea que voy a dar teórico muy por arriba, y todo el formulerío que hay al final, ustedes después si quieren lo leen, pero es la repetición de esto mismo. ¿Tá? O sea que lo voy a saltear. A ver si me da tiempo para hacer algo de práctica. ¿Tá? Queremos saber qué hace la... Un tema que también ha sido recurrente en la postura del presidente, sobre todo... Hablo el micrófono. Bien, gracias. Bueno, en casa están viendo la presentación esta de bienes materiales de consumo diferido. Sí, sí. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a ir un poquito, medio rapidito para repasar todos los conceptos. Muchos ya los dimos, y la última parte ya le digo no lo vamos a dar, pues es lo mismo que esto. Entonces dice, son bienes que no se consumen en el primer uso, ¿sí? Porque son los bienes de uso, o sea, pierden la potencialidad en distintos procesos productivos, es decir, duran más de un ciclo de producción. ¿Ah? Entonces, no se consumen en el primer uso, a diferencia de los bienes consumibles en el primer uso como las materias primas. ¿Ok? Pierden parcialmente su potencialidad al ser utilizados en el proceso generador de valor, luego de haber sido utilizados en el proceso productivo, aún tienen capacidad para ser utilizados en los siguientes procesos, hasta su agotamiento técnico o su reemplazo por razones tecnológicas. ¿Sí? O sea, acá está hablando un poco de los que son los conceptos o las causas de la depreciación, ¿no? ¿Por qué es que estos bienes pierden su capacidad de producción? ¿Ok? ¿Seguimos? Vera. Pérdida de potencialidad. Si vamos a analizar las características, repasarlas porque ya las dimos, ¿sí? Pérdida de potencialidad, decíamos entonces parcial, porque va a depender del uso del recurso en cada proceso productivo. ¿Tá? Es lo que decíamos, tiene capacidad para seguir produciendo en más de un proceso productivo. Entonces ingresa al proceso, pero
todavía tiene capacidad al cierre del mismo. ¿Es almacenable? Y entonces acá tenemos dos diferencias, ¿no? O dos características particulares que se dan en este tipo de bienes solamente. Que son bienes almacenables en la unidad de adquisición, es decir, yo puedo almacenar la máquina, porque yo compré la máquina y la máquina la puedo almacenar, o compré un inmueble y el inmueble lo puedo almacenar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Sin embargo, el proceso productivo no consume unidades de equipo, es decir, no consume máquinas. ¿Qué es lo que consume? Las unidades en las que se mide o se expresa el uso Horas de los máquina. recursos. Las horas máquina, exactamente, ¿sí? Entonces, como les dice ahí, en el proceso productivo no se consumen unidades de equipo, sino que la unidad de consumo son las horas máquinas, y estas no tienen la propiedad de ser almacenables. Es lo mismo que sucede con las horas del factor trabajo. O las usé o no las usé, pero no son almacenables. ¿Se entiende? ¿Sí? Después dice, ¿tiene costos asociados a la disponibilidad? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos todos los costos de instalación, tenemos todos los costos de traslado, todos los costos de puesta en marcha, ¿sí? Entonces, siempre tenemos costos asociados a su adquisición. ¿Y la adquisición es voluntaria? Sí, es voluntaria porque yo decido qué compro y en qué momento lo compro. ¿Ok? Seguimos. Componente físico. Entonces acá tenemos la amortización funcional. Tenemos distintas formas de medir, digamos, ese componente físico. Entonces tenemos por un lado la amortización funcional, que dice la causa de la depreciación está en la utilización normal del equipo en las tareas productivas. Y hay 3 puntos de vista que nos determinan digamos, esta pérdida de valor que se da. Uno es el teórico, que es la pérdida de rendimiento potencial del activo, es decir, en el uso normal del factor va tendiendo a perder su potencialidad para producir bienes. ¿Ok? En lo económico, que es el traspaso de ese valor que tiene el bien hacia los productos que está produciendo, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es trasladarle costos de ese bien hacia el producto terminado. Es lo que hacemos a través de ¿qué? De la distribución del costo de la amortización. ¿Ok? Que termina luego en los inventarios y esos inventarios terminan en el costo de la venta. ¿Se entiende? Y a nivel financiero, la recuperación gradual del activo inmovilizado, es decir, me voy de alguna manera guardando parte de esa reserva que tengo del activo, ¿sí? Para poder ir recuperando a través de la venta lo que es el valor financiero de ese bien. ¿Ok? La amortización física, dice, la causa de la depreciación está en el mero transcurrir del tiempo frente a la depreciación de los activos, independientemente de que se utilice o no. ¿Esto es la expresión de qué? ¿Qué tipo de amortización usa la amortización física? Lineal. Perfecto, el método lineal, ¿sí? El método lineal lo único que analiza es el transcurso del tiempo. Si yo transcurrí en el tiempo desde que compré ese bien, entonces ese bien va perdiendo su capacidad de producir bienes de alguna manera. Entonces eso es lo que carga al costo de los productos, independientemente de la producción que se haga, ¿sí? Entonces este tipo es bien del carácter de un método de carácter fijo, ¿sí? No le interesa demasiado las unidades de producción, sino simplemente el transcurrido del tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? La amortización por obsolescencia. Dice, la causa de la depreciación es el avance tecnológico. ¿Sí? Esta en algunas literaturas está considerado dentro del transcurrir del tiempo, propiamente dicho. Por ejemplo, vieron que ahí les dice, según Amaro Jardín, la obsolescencia es en última instancia la consecuencia del pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque en el transcurrir del tiempo las tecnologías van evolucionando. Pero bueno, está dentro de lo que serían las causas del componente físico para algunos autores, y para otros esto está incluido adentro de lo que sería el medio transcurso del tiempo. ¿Ok? Para Amaro Jardín, entonces, en esta postura, vieron que le dicen, serían las dos causas, la intensidad del uso y el transcurso del tiempo. Entonces, en cuanto, por ejemplo, en lo que es la concepción de Amaro, él dice, bueno, si es la intensidad del uso, entonces lo que me va a importar es cómo uso ese recurso. Entonces, por ejemplo, él plantea el caso de un vehículo, y entonces nos dice, bueno, en el caso de los vehículos, de repente un camión que se dedica a hacer fletes, ¿qué es lo que va a suceder? En el principio yo lo voy a utilizar con mucha intensidad, y hacia el cierre de su vida útil lo voy a usar menos. Pero las depreciaciones entonces deberían ir en consecuencia de eso.
¿Tá? ¿Por qué? Porque va a ir mayor nivel de producción al inicio y no al final. Y acá están todos esos métodos de amortización, que son los coles crecientes, coles decrecientes, ¿sí? Que dependiendo de cómo funciona el bien, es como van amortizando. ¿Tá? Y después dice entonces, ¿me subís un poco, Vero, en el anterior? Vieron que en el otro les decía, en la otra causa que ustedes tienen es el transcurrir del tiempo. Y acá es donde él sí encausa el tema del método lineal, donde la única causa que tiene es el transcurso del tiempo. Y entonces no importa lo que produzca ni qué uso haga del recurso. ¿Tá? Lo único importante es que si transcurrió un año de proceso productivo, tiene que llevar costo de ese factor. ¿Ok? Después les dice, componente monetario. Una vez que un bien es incorporado a la actividad de la empresa, lo que interesa es que la diferencia entre su valor inicial y su valor real final haya sido convenientemente cargado a los costos de producción en el curso de su vida útil. Dice, el componente monetario representa el precio por la unidad del factor. Es decir, lo que nos va a importar es el reflejo real del costo que tiene ese recurso para la producción. ¿Tá? Entonces, acá vamos a ver que en los factores estos, como se transcurre en el tiempo, y el bien nosotros lo detengamos a lo largo de su vida útil, pero lo compré en un momento en el tiempo, ese valor puede ir cambiando. ¿Tá? Es lo que nosotros normalmente llamamos las revaluaciones de los bienes, ¿sí? O cuando tenemos las tasaciones y vemos cuál es el valor de mercado. Puede ser que vaya para arriba, puede ser que vaya para abajo, porque va a depender del mercado en definitiva. ¿Sí? Seguimos. Entonces dice, el componente monetario va a ser el valor de adquisición menos el valor residual dividido en la vida útil total, que son las unidades de servicio. ¿Viste? Esta fórmula contempla el uso acontecido a raíz del uso del factor, pero no considera la pérdida de valor por la obsolescencia o el mero transcurso del tiempo. ¿Ah? Ok, ¿esto qué es? Esto es básicamente cuando tenemos unidades de producción. ¿Sí? Y lo que tenemos en la parte de arriba no es más que el valor neto amortizable, que nosotros calculamos en contabilidades financieras. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos estos componentes, vamos a ver que tenemos un componente que va a ser siempre referenciado a lo que realmente pagamos y un componente que van a ser estimaciones. O mejor dicho, tenemos dos componentes que son estimaciones. Uno va a ser el valor residual, porque es una estimación, es algo que yo preveo que voy a tener a futuro, y por otro lado voy a tener una vida útil total que también, que es lo que yo preveo que voy a tener de rendimiento de ese recurso, o el tiempo que me va a durar ese bien dentro del proceso productivo, o de los procesos productivos, mejor dicho. ¿Se entiende? Entonces, como tal, nosotros el valor de adquisición siempre lo vamos a tener. Lo que tenemos que tener cuidado es si hay variaciones en el valor de ese bien a nivel de mercado y las estimaciones que las hayamos hecho realmente correctamente. ¿Tá? Porque si se dan variaciones en cualquiera de esos factores, evidentemente el componente monetario va a cambiar. ¿Qué es el valor residual? ¿Qué es el valor residual? Valor residual. ¿Quién nos ayuda? Es un componente financiero, o sea, esto es de contabilidad financiera. Valor residual, ¿a qué llamamos valor residual? Perfecto, es el valor de recupero al cierre de la vida útil. ¿Ok? Es una estimación porque yo en realidad no sé cuánto me van a dar cuando lo termine de acá a 10 años que de repente tenga vida útil muy bien, cuánto me van a dar por el bien, por lo que me queda. A veces es simplemente la venta de una chatarra. ¿Sí? Y puede darse casos que no tenga. Puede pasar que no tenga, puede pasar que al cierre, es más, me genere costos a mí. Por ejemplo, supónganse los aerogeneradores. Los aerogeneradores, por ejemplo, llega al fin de la vida útil y olvídate porque no tienen ni medio peso de recupero. Al contrario, tengo que pagar para desmantelarlo y deshacerme de las piezas. ¿Ok? Entonces, depende del bien que se trate lo que va a pasar. ¿Tá? Seguimos. Luego tenemos componente monetario como el valor de adquisición menos el valor residual dividido la vida útil total en unidades cronológicas. ¿Esta cuál es? El otro era por unidades de producción, ¿se acuerdan? Que decíamos Este es lineal otra vez.
Perfecto, el anterior eran los colecrecientes, y estos son los lineales. ¿Tá? El mero transcurrir del tiempo es lo que genera el componente monetario. ¿Ok? ¿Se entiende? Esa cara dice que no. ¿Cuál es la diferencia acá? Poneme la anterior y poné esta de nuevo. Fíjate la anterior. La anterior te dice vida útil total expresadas en unidades de servicio. ¿Tá? Y este que te dice vida útil total expresadas en unidades de tiempo cronológico. O sea, uno es en unidades de uso y el otro es el mero transcurso del tiempo. Estos serían, por ejemplo, 10 años de vida útil. El otro serían tantas unidades de producción o tantas horas máquina. ¿Se entiende? Lo que les cambia es sobre la base en la cual están trabajando para la amortización. ¿Sí? Seguimos. Las técnicas propuestas se apoyan en un sistema de depreciación variable en el empleo, pero sujetas a ciertas condiciones. Dice, la vida útil debe ser acotada en términos de tiempo cronológico a efectos de considerar las pérdidas de obsolescencia o por mero transcurso de tiempo. Es decir, cuando son de carácter variable tienen que tener la condición de que tiene que estar acotado en el tiempo. ¿Sí? Dice, dentro de ese lapso deben poderse cuantificar la vida útil en términos de unidades de uso. Es decir, yo debería poder calcular cuántas horas, máquinas, por ejemplo, o cuántas unidades de producción voy a poder realizar. ¿Ok? Y periódicamente debe reevaluarse la racionalidad del análisis del comportamiento del factor. Es decir, continuamente tengo que estarme preguntando, no sé si continuamente, pero una vez cada tanto tengo que preguntarme, ¿realmente este factor es de carácter variable o se convirtió en carácter fijo? Es decir, ¿realmente hay una correlación entre el factor y las unidades de producción? Porque se acuerdan que la variabilidad lo da eso. Es decir, si yo hago mayor producción, tengo que consumir mayor horas de recurso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había cierta proporcionalidad para poder considerarlo variable? Entonces lo que me establece este método es que tengo que periódicamente fijarme si realmente mayor producción conlleva mayor uso o no. Porque si no, pasa de ser un variable a un fijo, en donde lo único que importa que es el transcurrir del tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y acá arranca todo lo mismo que ya vimos. ¿Tá? Capacidad teórica, capacidad de producción, como la potencialidad que tiene la organización para generar productos, tanto bienes como servicios. Capacidad teórica, como la capacidad máxima que en teoría se puede alcanzar con la estructura de la empresa. Es lo mismo, todo de acá para abajo es lo mismo que dimos para el factor trabajo. ¿Tá? Seguí en la presentación para que yo vean que todo lo mismo. Capacidad práctica máxima, que es lo mismo. ¿Sí? Después tienen capacidad real, capacidad presupuestada, seguimos para abajo. Niveles de producción, niveles de capacidad presupuestada. Son o estándares o normal, ¿sí? Siempre nosotros acá vamos a hablar que la presupuestada va a ser la eficiente, ¿tá? Que ya lo habíamos hablado en la parte del factor mano de obra. Seguimos. Capacidad eficiente, capacidad ociosa, la misma gráfica que vimos, seguí. La misma gráfica que vimos la clase pasada y que trabajamos hoy, ¿sí? Seguimos. Las mismas fórmulas las vamos a aplicar acá, porque normalmente el factor de consumo diferido tiene un comportamiento fijo, por lo tanto va a seguir los mismos parámetros de lo que vimos para el factor trabajo, en carácter fijo. ¿Sí? Determinación del costo. Y acá, de nuevo, tenemos exposición de COA con exposición de COA. Lo mismo que vimos hasta ahora. Sin exposición de COA se utiliza la capacidad presupuestada. Y vieron que tienen precio eficiente, valor de adquisición menos valor residual sobre la vida útil total y la determinación que vimos al principio, la fórmula de lo que es la depreciación en sí. ¿Sí? El valor neto amortizable dividido la variación, dividido la capacidad presupuestada, que es lo que define la vida útil total. ¿Tá? Después el componente físico, la capacidad presupuestada sobre la producción presupuestada, es lo mismo, ¿sí? Seguimos. Costo eficiente es lo que vimos hasta ahora siempre. Seguí, porque es todo lo mismo. Seguí, que es todo lo mismo. Con exposición de COA, vieron que acá la única diferencia es que
La vida útil en este caso está expresada como la capacidad práctica máxima, que en el otro está expresada como la capacidad presupuestada, acá como la capacidad práctica máxima. Pero es lo mismo que vimos hasta ahora, no cambió nada. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Quiero llegar a una parte que sí compara uno y otro. Seguimos. Acá. Diferencias. Esto sí me importa porque ya tenemos fresco lo que vimos de factor trabajo, vamos a compararlo con esto, a ver qué tenemos. Componente físico. En el factor trabajo puede surgir el análisis de los puestos de trabajo. En los bienes de consumo diferido, el análisis se da en la vida útil del bien. ¿Ok? Casi siempre coincide el valor presupuestado y el costo resultante. ¿Cuándo puede cambiar? ¿Qué les parece? Cuando hay cambios de criterio, cuando hay cambios de estimaciones más que nada. ¿Tá? ¿Por qué? Porque por definición, nosotros cuando hallamos lo que es el valor de ese bien, lo que nosotros calculamos que es el costo de adquisición menos el valor residual y dividido la vida útil. Entonces, si alguna de las estimaciones cambió, ya nos va a cambiar el valor. ¿Tá? Y ahí se va a generar la variación precio. ¿Tá? Y si cambia, porque tuvimos que hacer una tasación y el valor hasta ese momento del bien cambió en función de la tasación, también va a aparecer una variación precio. ¿Ok? Son los únicos componentes que digamos que pueden generar alguna variación, si no, mientras tanto, si nosotros no tenemos cambios en las estimaciones o cambios en los valores de adquisición, va a ser siempre cero la variación presupuesto, porque la variación presupuesto es la variación precio. ¿Y cuándo cambia el precio? Cuando cambia alguna estimación. ¿Ok? Para los casos nuestros siempre va a ser cero, pero en la práctica puede que no. Por eso les aclaro. O sea, ustedes no se queden con la idea cuando veamos los prácticos de que la variación presupuesto, que es la variación precio, en el caso de los bienes de consumo diferido, da cero. No, no es así. No siempre tiene que darse así. ¿Tá? Lo normal capaz que sí, pero en la práctica puede que no. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Parate en el chat allá y anda para abajo. Seguimos. Seguí a ver si tenemos otra más de estas. Entonces, similitudes, sin exposición de la COA. El factor trabajo, dice el denominador de precio eficiente es la capacidad presupuestada. Esto es igual. ¿Se acuerdan que cuando vimos la fórmula dijimos es lo mismo? ¿Tá? Tanto factor trabajo como bienes de consumo diferido, si estoy sin exposición de COA, lo que vamos a hacer es dividir tanto el presupuesto o el cálculo que nosotros hallamos del valor, en el caso de las amortizaciones, lo vamos a dividir entre la capacidad presupuestada, porque no expongo COA. ¿Tá? Y cuando exponga COA lo voy a hacer sobre la capacidad práctica máxima. ¿Ok? En estos son iguales, tanto uno como otro. Relación de eficiencia, no se ve afectada por la exposición o no de la COA. Es decir, la cantidad de horas que nosotros necesitamos para hacer la unidad de producción, tanto en el factor trabajo como en el factor bienes de consumo diferido, es la misma. No cambia si yo expongo COA o no expongo COA. Yo necesito la misma cantidad de horas. ¿Se entiende? Lo que sí me cambia es el precio eficiente, si yo expongo o no expongo la COA. ¿Tá? Eso es igual en los dos. Variación capacidad, variación eficiencia se calculan de la misma forma. ¿Está? ¿Sí? Y la variación presupuesto fue lo primero que vimos, que dijimos que podía ser distinto. Porque se acuerdan que en el factor trabajo, nosotros era más probable que tuviéramos variación presupuesto. En el caso de los bienes de las manos de obra. ¿Por qué? Porque ahí es lo que yo presupuesté de mano de obra contra lo que realmente terminé pagando. Y acá no es tan factible que tengamos variación presupuesto. ¿Por qué? Porque tendría que haberle errado en alguna estimación. ¿Está? Bueno, esto es con exposición de COA, es lo mismo que hablamos recién, denominador del precio es la capacidad práctica máxima, la relación de eficiencia no se ve afectada por la exposición o no de la COA, es lo mismo, la variación capacidad y la variación de eficiencia se calculan de la misma forma. El costo eficiente va a ser la COA por el precio eficiente, eso es lo mismo en todos. ¿Está? Está, y hasta acá. Terminamos. Esta es la parte de teórico de los bienes de consumo diferido. ¿Está? Vamos a hacer práctica. Déjales de compartir a ellos.
vamos a poner la letra. Bueno, vamos a arrancar con el caso de diseño, CCA. Es el primer caso que tenemos para bienes de consumo diferido. Les dice, el objetivo es familiarizar al estudiante con las técnicas generales aplicables a los bienes materiales de consumo diferido, diferenciar el tratamiento contable de los bienes de capital en las empresas que no exponen la capacidad ociosa de las organizaciones que sí lo hacen, análisis de los desvíos acontecidos en la producción y su vínculo con las ociosidades. Diseño CCA es una industria dedicada a la confección de camisetas, shorts y gorros con diseños exclusivos realizando para ellos estampados novedosos en cada producto de acuerdo a las necesidades de sus clientes. En febrero del 2014, la empresa compra una estampadora industrial de última generación para incrementar la productividad de su línea de camisetas. El costo de adquisición de la misma fue de 1.177.500. El técnico maquinista de la empresa estima, contemplando la obsolescencia tecnológica de la estampadora, una vida útil de 8 años y un valor residual al final de ese periodo de 32.700 pesos. Para los 8 años de vida útil de la máquina se establece una capacidad práctica máxima de 528.000 estampadas. Por otro lado, se fija una capacidad eficiente de la estampadora que es de 460.800 estampadas para una producción presupuestada de 384.000 camisetas. El departamento de producción informa que en abril de 2014 se produjeron 2.900 camisetas y se efectuaron 3.450 estampadas en la máquina adquirida. La empresa empaca y comercializa las camisetas en paquetes de 10 unidades, siendo esta su unidad de producción. A su vez considera que la unidad de uso de este activo fijo es la estampada. Entonces dice, punto 1, con la información proporcionada se pide determinar costo resultante mensual del factor, capacidad práctica máxima mensual, capacidad presupuestada mensual, componente físico eficiente del factor para una unidad de producción. ¿Ok? Tenemos de todo para calcular. ¿Tá? Vamos a hacer aunque sea el CEPIDE 1 y se llevan para hacer el CEPIDE 2 y el 3, que van conjuntos. 2, 3 y 4 son iguales a lo que ya vimos. ¿Ah? Entonces se los llevan de deberes y el viernes los corregimos. Pero lo hacen. Así practican, ¿está? Bueno, vamos. Vamos al 1. Vamos primero que nada a hacer como en el otro. Identificamos qué elementos de la letra son importantes para poder calcular. A ver, ¿qué son datos relevantes que nos van a ayudar a los cálculos? Perfecto, costo de adquisición. Y la letra nos dice que son 1.177.500. ¿Ok? ¿Todos encontraron datos? Déjate de compartir la letra. Están pidiendo letra. Ya dejamos. Esperen un minuto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es relevante? La vida útil. ¿Okay? Bien, valor residual, que nos dice que son 32.700
Y en casa nos dijeron la vida útil, que son 8 años. Muy bien. Perfecto. Capacidad práctica máxima, que nos dice que son 528.000 estampadas. A ver, una cosa importante acá. Acá la unidad de adquisición, ¿cuál es? Para diferenciar unidad de adquisición de unidad de uso. ¿Cuál es la unidad de adquisición? ¿Qué? La ¿Cuál es la unidad máquina. de adquisición? No. ¿Cuál es la unidad de adquisición? La máquina, perfecto. La unidad de adquisición es la máquina. ¿Y la unidad de uso cuál es? ¿En qué estamos midiendo el uso? En estampadas. Muy bien. ¿Entendieron la diferencia? Unidad de adquisición es la unidad del bien en sí. Y la unidad de uso es aquella unidad que nosotros vamos a utilizar para medir el uso que se hace del recurso. ¿Ok? En este caso, el uso está medido en estampadas. ¿Está? ¿Sí? Después, esto se llama, en estampadas se llama por unidad técnica. ¿Está? ¿Sí? Porque podemos tener unidad técnica, podemos tener unidad de tiempo, ¿sí? Como son las horas que nosotros trabajamos en el otro, la unidad era la unidad de medida que utilizábamos, era el transcurso del tiempo, entonces eran las horas, ¿sí? Pueden ser minutos. En nuestro caso es la técnica, ¿sí? Que pueden ser estampadas, pueden ser golpes, pueden ser, no sé, lo que hace referencia a la función que hace la máquina. ¿Ok? ¿De qué? Perdón, no sé, lo decís vos. Acá la compañera me dice 528, si me faltaban 13. 528.000 estampadas, muy bien. Perdón. Bien. ¿Hasta acá bien? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Lo qué? Capacidad eficiente, que es nuestra capacidad presupuestada. ¿Se acuerdan que hablábamos que el eficiente normalmente consigue con la presupuestada? Entonces, nuestra capacidad presupuestada, ¿de cuánto es? 460.800 estampadas. ¿Qué más? Perfecto. Producción presupuestada. 384.000 camisetas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato puede ser relevante? Producción real, muy bien. Producción real. Ojo que están expresadas para distintas unidades de tiempo, ¿vieron? La producción real, ¿para cuál periodo está? Para un mes. Y esta, la producción presupuestada, está referida a qué periodo. ¿Para qué periodo está la producción presupuestada? Perfecto. Para la vida útil. Para la vida útil de la máquina, que en nuestro caso son 8 años. ¿Ah? O sea que estos son 8 años, que es la vida útil, y esta es la producción real, está por mes. ¿Cuánto tienen en la producción real? 2.900 camisetas. Muy bien. Impecable. Es importante tener claro las referencias de los tiempos porque después cuando comparemos, para hallar variaciones y todo eso lo vamos a precisar. ¿Ok? La unidad de producción son camisetas. Pero vieron que la letra les dice, fíjense en esto. La empresa empaque comercializa las camisetas en paquetes de 10 unidades, siendo estas unidades de producción. Y vamos a anotarlo, porque es importante. La unidad de producción, 10 camisetas. ¿Ah? Es súper importante. Creo que por acá, creo que hasta acá es lo que tenemos de datos. ¿Sí? El primer CFIDE nos dice, punto 1. Sí.
Ah, nos faltó ese dato. ¿Eso qué es? Buen dato. La compañera acá nos lee dentro de la parte de las producciones una parte que nos dice que se efectuaron 3.450 estampadas en la máquina adquirida. ¿Va? Entonces acá estamos tratando de dilucidar qué son estas 3.450 estampadas. ¿Qué es? La capacidad real. Perfecto, la capacidad real. Y también está expresado para la unidad de tiempo mensual. ¿Ok? Y decíamos entonces 3.450 estampadas. ¿Ok? Recuerden que tanto la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada en este caso están expresados para qué periodo de tiempo. 8 años, que es la vida útil. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, hacemos el primer sentido. Listo. Costo resultante mensual del factor. Costo resultante mensual. ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué datos tenemos? Costo de adquisición menos valor residual sobre vida útil. ¿Va? Como es mensual, la vida útil tiene que estar expresada en meses. ¿Va? Costo de adquisición, 1.177.500. Valor residual, 32.700. Y la vida útil, 8 años por 12 meses. ¿Ok? ¿Identificaron dónde están todos los números? ¿Dónde sacamos todo? Este nos queda el costo resultante mensual, entonces 11.925 pesos. ¿Va? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿En casa se entendió dónde sacamos todo? Sí. Sí. Gonzalo, el 12 es porque estamos expresando la vida útil en meses. ¿Va? Son 8 años para llevarlo por 12. ¿Ok? Podríamos haber dividido entre 8 y eso haberlo dividido entre 12. Mira lo mismo. ¿Ok? María Eugenia, ¿te quedó alguna duda? Ok, bien, vamos bien entonces. Después adentro de que se pide también nos pide capacidad práctica mensual. Práctica máxima mensual. ¿Ah? Capacidad práctica máxima mensual, ¿cómo les parece que la calculamos? Y la capacidad práctica máxima la tenemos que llevar a un mes. 528 dividido 12 por 8. Exacto, estábamos diciendo que la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada están expresadas para la vida útil de 8 años. Así que lo que vamos a hacer es dividirlo entre la vida útil de 8 años y otra vez dividirlo entre 12 para llevarlo a lo mensual. ¿Ok? La dividimos entre 8 y la dividimos entre 12. ¿Va? Y entonces nos queda una capacidad práctica máxima mensual de 55.000 estampadas. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? Después nos pide capacidad presupuestada mensual. Capacidad presupuestada mensual. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Solo que la capacidad presupuestada ahora, ¿cuánto es? 460, 800. Entonces hacemos 460, 800 dividido 8 y por 12. Esto nos queda 48.000 estampadas. O sea,
En un mes, mi capacidad máxima sería 55.000 estampadas. Pero yo presupuesto que en vez de 55 voy a hacer 48. Sí. ¿En esta le puse un 0 más? Ok. Ok. Si uno tiene más, el otro también. ¿Bien? Así que entonces les quedan 5.500 estampadas y 4.800 estampadas. ¿Bien hasta acá? ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? La última, ¿cuál era? Esta de acá es la capacidad presupuestada. Capacidad presupuestada. ¿Está? CP es capacidad presupuestada. ¿Sí? Y lo que hace es tomar la capacidad presupuestada total y la dividimos entre la vida útil, que son 8 años, y la dividimos entre 12 para llevarla mensual. ¿Está? Y nos pide componente físico eficiente del factor para la unidad de producción. Componente físico eficiente. Por UP. ¿Sí? A ver. ¿Qué les parece? Es decir, primero que nada, si estamos hablando del componente físico eficiente por UP, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que vamos a calcular? En el factor trabajo, ¿se acuerdan que el componente físico eficiente era la cantidad de horas que necesitábamos para hacer la UP? ¿Ah? Entonces acá, ¿qué van a hacer? ¿En qué unidad se mide este recurso? En estampadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer determinar en el componente físico? Perfecto, la compañía nos dice cuántas estampadas necesitamos para hacer 10 camisetas, que es la unidad de producción. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hallar. ¿Se entiende el objetivo del componente físico eficiente? ¿Allá en casa? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, ¿qué les parece? Con todos los datos que tenemos acá, ¿qué datos vamos a usar? ¿Lo eficiente a qué hacía referencia? A los Lo presupuestados. presupuestado. Entonces, en la franja del presupuesto, ¿qué tenemos? Perfecto. Entonces, con esos datos vamos a trabajar. ¿Sí? Tenemos capacidad presupuestada y tenemos producción presupuestada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo? Capacidad dividida producción. 460.800 dividido mi producción, que son 384.000 camisetas. ¿Así? ¿Por? ¿Qué? Están en la misma unidad. Eso sí. Eso me da para... Estamos para 8 años en ambos casos. Claro, pero eso me da una camiseta, ¿no? Y yo preciso 10. Perfecto. Estamos de acuerdo. Es el componente físico por UP. Pero, ¿qué pasa? La producción acá no está expresada en UPs. ¿Por qué? ¿Cuánto era mi UP? 10 camisetas. ¿Y cómo es la producción? Por camisetas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expresar esto en términos de UP. ¿Se entiende? O multiplicar el resultado final por 10. Es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Al cierre, exacto. Tal cual. ¿Está? Vamos a dividir esto entre 10, o sea que esta capacidad presupuestada nos quedaría para 38.400 unidades de producción, ¿sí? Y entonces el componente físico de esto nos va a quedar 12. ¿12 qué? Estampadas. Muy bien. 12 estampadas por UP. Por la unidad de producción. La unidad de producción son 10 camisetas. Y tu producción está expresada en términos de una camiseta. Entonces, para llevarlo a términos de las unidades de producción, vos querés saber
con la producción que tenés presupuestada, ¿cuántas UP hubieras hecho? Regla de 3 igual. ¿Está? Exactamente. Exactamente. ¿Está? Nosotros necesitamos, cada 10 camisetas vamos a tener una. Y en realidad sabemos que la producción van a ser 384.000. ¿Cuántas UP sería? Regla de 3. ¿Ok? ¿Hasta acá? Siempre que se refieran a eficiencia, ¿es a lo presupuestado? Sí, siempre es a lo presupuestado. Por lo menos acá, en esta parte. ¿Por qué es 12 y no 120? ¿No lo tenés que multiplicar por Yo preguntaba lo 10, que es la mismo. unidad? No, porque mirá, yo dividí acá entre 10. Llevé esto a la unidad de producción. O si querés, no lo dividas acá y te va a dar por unidad de producción que va a dar 1,2 y eso lo multiplicas por 10. ¿Va? ¿Se entiende? ¿Se entendió? No, profe, yo hice esa cuenta y Sí, me dio sí. 120. No entendí. ¿Qué? Yo hice esa cuenta que está ahí, o sea, con el digo 10 y todo, y me dio 120, no entiendo. Lo que pasa es que dividir entre 10, cuando está en el denominador la fracción, es lo mismo que multiplicar por 10. Claro, a ver, acá Capaz tenés que que le meter erraste ahí cuando hiciste la división. 384.000 dividido 10 te va a dar 38.400 UP. ¿Ok? Si haces 460.800 entre las 38.400 UP, te tiene que dar 12 estampadas. Sí, la 12. ¿Ok? Lo mismo sería si en vez de hacer esto, haces 460.800 dividido 384.000 camisetas, te va a dar 1,2 por camiseta. Lo multiplicás por 10, que es lo que lleva cada UP, y te va a dar 12 estampadas por cada UP. Ah, sí, profe. Se ve ¿Ok? que tecleé mal algo ahí. Gracias. De nada. ¿Acá bien? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, hacemos el CEPIDE 1, les queda para casa el CEPIDE 2 y el 3 y el 4. ¿Está? Es para el viernes, así que bueno, avancen lo más que puedan y el viernes lo corregimos. Pero con lo que vimos del factor trabajo, tienen que poder hacer todo esto. ¿Está? Nos vemos el viernes. Pórtense bien, estudien mucho y practiquen. Gracias. Nos vemos. Pasen bien. Gracias. Ah, está lloviendo para los que van saliendo. Chao, chao. Chao, pasen bien.